No recordaba la puerta. No recordaba haber salido. Un segundo, la voz de Izuku. Al siguiente, su puño contra la pared. El portazo tras él. Y luego nada. Y todo. Le dolía el pecho. Demasiado apretado. Demasiado rápido. No podía respirar. No podía pensar. No, estaba pensando. Demasiado. Demasiado fuerte. Murió. Izuku lo dijo como si nada. Como si fuera solo un hecho. Como si decirlo no fuera a destrozar a nadie. Él murió. Por su culpa. No, cállate. Pero era verdad. No, si no hubiera, todos esos años, empujando, rompiendo, zarandeando a Izuku hasta que pensó que no era nada. No habría vuelto solo a casa. No se lo habrían llevado. No habría. Sus pulmones se tambaleaban. El calor le ardía bajo la piel, chispas salían de sus palmas, demasiado sudor, demasiado aire y muy poco, muy poco. La cabeza le daba vueltas. El pasillo se desviaba. No tenía sentido, pero tenía demasiado sentido. Él era la causa, siempre la maldita causa. Izuku, secuestrado, torturado, transformado, muerto. Y Bakugo estaba en la raíz de todo. Todos los caminos conducían a él. Joder, su voz se quebró en su garganta. Quiso gritar, pero el sonido salió estrangulado, roto. Volvió a golpear la pared con la palma de la mano, otra explosión aguda para anclarse, para no ahogarse. Ardía, bien, debería arder, porque se lo merecía. 5 años, e Izuku ya no era el mismo. 5 años, y seguía vivo, a duras penas. 5 años, y Bakugo había fingido que podía superarlo, que podía enterrarlo bajo el entrenamiento, bajo los gritos, bajo ser el mejor. Y ahora sabía la verdad. Izuku murió, por su culpa, porque siempre, fue él. El pasillo se le hizo más estrecho. Su pecho se agitaba, agitado, como si acabara de correr una maratón, pero sus piernas no se hubieran movido. Arrastraba el aire, chispas chisporroteando sin control en sus palmas, el sudor goteando por sus sienes. El sonido de su propia respiración era demasiado fuerte, demasiado rápido, llenando el pasillo como una sirena. Apretó la cabeza contra la pared, clavándose los dientes en el labio hasta que el sabor cobrizo de la sangre le llegó a la lengua. Signo de apertura de exclamación. Cállate, cállate, cállate. Pero los pensamientos no se detuvieron. Nunca se detuvieron. Si Izuku perdonó a All Might. Si Izuku perdonó a todos. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué habría pasado con él? ¿Y con quién provocó todo esto? La culpa lo atormentaba con tanta fuerza que creyó vomitar. Le temblaban las manos, casi se le doblaban las rodillas. La rabia, el pánico, la vergüenza se le enredaban en el pecho, tan fuerte que creyó asfixiarse. Bakugo no notó los pasos. Tampoco la voz, al menos al principio. Hugo, estaba lejos, demasiado lejos, solo otro ruido mezclado con la estática que le desgarraba la cabeza. Su pecho se contraía, se arrastraba, sus pulmones arañaban el aire que no llegaba lo suficiente. Su visión se estrechó, la oscuridad se extendía por los bordes, como si las paredes se estuvieran cerrando. Comillas. Kugo. Otro sonido, más fuerte, más cerca. No importaba, no podía importar. Sus palmas volvieron a chispear, el ardor penetrando la piel, la quemadura aguda era lo único que lo mantenía atado. Su culpa, siempre su culpa. Izuku, secuestrado, destrozado, muerto, por su culpa. Porque era débil. Porque presionó demasiado, odió demasiado, empujó hasta que no quedó nada. Los pensamientos lo azotaban con más fuerza, más rápido, hasta que no pudo separarlos. Solo culpa, solo ruido, solo. Bakugo. El grito atravesó la estática, tan agudo que dolió. Levantó la cabeza bruscamente, desorientado, con la respiración entrecortada. Por primera vez, la niebla se dispersó, lo suficiente para ver una figura corriendo por el pasillo, su cabello rojo brillando contra la niebla. Kirishima. Bakugo parpadeó, con la vista nublada y el cuerpo temblando como si fuera a desplomarse allí mismo. Su garganta se movió, pero no emitió ningún sonido. El mundo todavía se sentía inclinado, demasiado cercano, demasiado ruidoso, pero por primera vez desde que había salido furioso, había algo en él además de él y el peso que le aplastaba el pecho. Los pasos de Kirishima se acercaban con fuerza. Bakugo se tambaleó hacia atrás contra la pared, mientras chispas saltaban descontroladamente en sus palmas. Su pecho seguía latiendo demasiado rápido, cada respiración entrecortada y superficial, como si las costillas lo aplastaran por dentro.
Bakugo, la voz de Kirishima estaba más cerca ahora, áspera por el pánico. La cabeza de Bakugo se sacudió de un lado a otro, desenfocada. No podía identificar el sonido, no podía identificar nada. Sus puños temblaban violentamente, clavándose las uñas en las palmas como si excavar lo suficientemente profundo pudiera arrancarle los pensamientos. Y entonces unas manos, reales y sólidas, se cerraron sobre sus muñecas. Oye, mírame, la voz de Kirishima se quebró, urgente, justo delante de él. Su agarre era firme, impidiendo que Bakugo se soltara. «¿Estás bien, hombre? ¿Estás bien?» La garganta de Bakugo crujió, un sonido entrecortado que brotó en lugar de palabras. Su visión se nubló, las lágrimas le picaban, pero se negaban a caer. Su cuerpo se estremeció, temblando como si no pudiera sostenerse. Kirishima maldijo en voz baja, luego se acercó más, apoyando una mano en el hombro de Bakugo para mantenerlo erguido. «Respira, vamos, respira conmigo, ¿de acuerdo? Inhala». Exageró la inhalación, fuerte y deliberada, aguantando el tiempo suficiente para que Bakugo lo notara. Y exhala, solo sígueme, ¿de acuerdo? Bakugo lo intentó. Sintió una opresión en el pecho, un jadeo agudo que se interrumpió a medias. Sacudió la cabeza con violencia, mostrando los dientes y lanzando chispas en señal de protesta. Pero Kirishima no me soltó. Su agarre se mantuvo firme, inamovible como una piedra. «No pasa nada, no tienes que hacerlo perfecto, solo inténtalo de nuevo. Te tengo cubierto». La visión de Bakugo vaciló, todavía borrosa, todavía dando vueltas, pero el calor de las manos de Kirishima, la firmeza áspera de su voz, se abrió paso entre la estática poco a poco. Las chispas en sus palmas chisporrotearon, apagándose débilmente. Su respiración seguía siendo entrecortada, superficial, pero más lenta, menos frenética. Kirishima se inclinó, sujetándolo como si se apoyara contra una pared derrumbada. «Aquí tienes, eso es, no estás solo, hermano. Estoy aquí, solo, quédate conmigo». Todo el cuerpo de Bakugo temblaba, su rostro se retorcía entre la rabia y la desesperación, las palabras se le atascaban entre los dientes. Pero por primera vez desde que cerró la puerta del aula, el mundo no parecía estar a punto de derrumbarse. El pecho de Bakugo aún subía y bajaba, desgarrado, con las palmas de las manos en carne viva donde las chispas le habían picado la piel. Pero a medida que la neblina se disipaba, apenas, la vergüenza se abalanzó sobre él como un maremoto. Mierda, lo había perdido todo, justo delante de alguien. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. Apartó la mirada bruscamente, apartando el agarre de Kirishima con un gruñido. «Estoy bien». Las palabras salieron roncas, entrecortadas, nada convincentes, ni de cerca. Kirishima no se movió, sus manos seguían fijas en las muñecas de Bakugo, tercas como una piedra. Sus ojos ardían, afilados y feroces, de una forma que Bakugo no estaba acostumbrado a ver dirigidos a él. «¿Y qué demonios eres?» «Dije que estoy bien», espetó Bakugo con más fuerza, sacudiéndose para liberarse. Su cuerpo seguía temblando, traicionándolo. Su respiración seguía siendo irregular, pero forzó las palabras como metralla. «Atrás, cabrón, no necesito». «No me vengas con esas tonterías», lo interrumpió Kirishima con la voz entrecortada. «Estás temblando, no puedes respirar bien, y acabas de estallar contra la pared como si nada. Eso no está bien, tío. Te estás destruyendo a ti mismo». Bakugo se quedó paralizado. Las palabras le impactaron más de lo que quería admitir, más profundamente que cualquier sermón o regaño. El agarre de Kirishima se aflojó un poco, pero no me soltó. Su voz bajó, más firme ahora, pero feroz a su manera. «No tienes que decirme qué te pasa. No te lo pido, pero no te quedes aquí mientendo en la cara, Bakugo. No cuando veo que te estás destrozando». A Bakugo se le hizo un nudo en la garganta. La negación se quedó ahí, afilada e inútil, porque los ojos de Kirishima, abiertos, obstinados, inquebrantables, lo miraban fijamente. «Yo», apenas pudo pronunciar la palabra. Le temblaba la mandíbula, la ira y la vergüenza le ardían en el pecho hasta que sintió que se le iba a partir. Pero no pudo forzar el resto. No pudo decirlo, no pudo admitirlo. Entonces miró hacia otro lado, con los hombros encorvados hacia atrás, como si se doblara lo suficientemente pequeño la culpa pudiera dejar de devorarlo vivo. Kirishima se quedó, no volvió a presionar, no exigió,
Simplemente apretó un poco su agarre, aterrizándolo, como diciéndole a Bakugou sin palabras, no voy a dejar que hagas esto solo. El pasillo volvió a quedar en silencio. Demasiado silencioso, salvo por el sonido entrecortado de la respiración de Bakugou. Se le apretaba la garganta, pero no le salían las palabras. No podía, si abría la boca, todo saldría a borbotones. Culpa, rabia, el destrozo que le atravesaba el pecho, y no podía permitirlo. No allí, no delante de alguien, así que permaneció en silencio, con la mandíbula apretada, los hombros temblando, por mucho que intentara mantenerlos quietos. Kirishima tampoco dijo nada, no después de eso, simplemente se acercó, lento y pausado, y los apoyó contra la pared. Sus manos permanecieron firmes, una apoyada en el brazo de Bakugou, la otra suspendida como si estuviera listo para atraparlo si se caía. Sin presión, sin exigencias, simplemente ahí. Bakugou miraba al suelo, con la vista aún borrosa y el pulso retumbando en sus oídos. Le escocían las palmas de las manos por las quemaduras, le dolía el pecho con cada respiración y sentía que todo su cuerpo estaba mal, demasiado apretado, demasiado caliente, demasiado pequeño. Por un horrible segundo, creyó llorar. Lo sintió arder en los bordes, en carne viva y humillante, y apretó los dientes con tanta fuerza que le dolía solo por mantenerlo encerrado. No lo haría, no podía, pero sus hombros seguían temblando. E incluso sin un sonido, incluso sin lágrimas, era suficiente. Era demasiado. Kirishima no se inmutó, no se apartó, simplemente permaneció allí, firme e inamovible, como si hubiera decidido esperar lo que fuera necesario. El silencio se prolongó, denso pero firme. Por una vez, Bakugou no sintió la necesidad de llenarlo con gritos, excusas o negaciones. Por una vez, lo dejó reposar. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió completamente solo dentro de ese caos.